Bienvenidos de nuevo a este nuestro rincón de misterios y exclusivas. O si son nuevos por aquí, un abrazo enorme y espero de corazón que se queden un ratito, que hoy tenemos para ustedes algo que de verdad me tiene con los pelos de punta. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en las sombras, un encuentro que promete ser explosivo y que si mis fuentes, que son de absoluta y probada confianza, no me fallan, podría cambiarlo todo. Hablamos de los secretos de la reunión de Demet en casa de la madre de Can. Sí, lo han oído bien, la mismísima madre de Can. Imaginen la atmósfera, la tensión palpable, las miradas cargadas de significado, las palabras que no se dijeron pero que flotaban en el aire como electrizantes corrientes. Si ustedes, al igual que yo, disfrutan del drama, del misterio intrigante y de las historias que nos dejan con la boca abierta y con la mente dándole vueltas a mil posibilidades, entonces, mis queridos amigos, este vídeo es definitivamente para ustedes. Antes de lanzarnos de lleno a esta apasionante aventura de investigación y especulación, quiero hacerles un recordatorio fundamental, un pequeño favor que me ayudaría enormemente. Si aún no lo han hecho, por favor, no olviden ** suscribirse al canal ***. Es un clic sencillo que les garantiza que no se perderán ninguna de nuestras exclusivas, y si además *** tocan esa campanita ***, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Y por supuesto, déjenme saber en los comentarios qué más les gustaría que investigáramos. Sus sugerencias son mi mayor fuente de inspiración. Y ahora sí, mis amigos, vamos al meollo del asunto. Todos conocemos, hasta la médula, la dinámica entre Demet y Can. Ese constante tira y afloja, esos vaivenes que alimentan tantas conversaciones, esos rumores de idas y venidas, de reconciliaciones apasionadas y distancias dolorosas. Pero esta vez, mis queridos amigos, la cosa se pone seria, se pone realmente intensa. La reunión que vamos a desmenuzar no fue casual, no fue un encuentro fortuito en un café abarrotado, ni una coincidencia planeada en un evento público. No, señores, esto fue en la intimidad del hogar de la madre de Can. Piensen en lo que eso verdaderamente significa. No es solo conocer a la familia en un sentido amplio, es ser aceptado en su círculo más íntimo, es dar un paso hacia ser parte de algo mucho más profundo y personal. Y créanme, la madre de Can es una figura absolutamente clave en su vida, una mujer de carácter firme, con una opinión muy formada y, estoy seguro, con un instinto infalible. Así que, ¿qué buscaba Demet al presentarse en ese terreno tan personal, tan cargado de historia familiar? ¿Fue una estrategia calculada para reconquistar? O quizás una muestra de valentía inaudita, de querer oficializar algo que hasta ahora se ha mantenido en un delicado limbo. Mis informantes, y reitero, son de absoluta confianza, me han contado detalles que me hacen pensar que esta reunión no fue precisamente una tarde de té y galletas, un encuentro cordial y sin mayores pretensiones. Se dice, y mis fuentes lo afirman con contundencia, que hubo momentos de silencio incómodo, de miradas que lo decían todo, de gestos que parecían contener un universo de emociones. Imaginen la escena, Demet en un intento por causar la mejor impresión posible, por mostrar su lado más tierno, más sincero y vulnerable, mientras que la madre de Can, con esa mirada observadora y perspicaz que solo los años y la experiencia otorgan, analizaba cada gesto, cada palabra, cada matiz en la expresión de Demet. ¿Le habrá gustado lo que vio? ¿Habrá visto en Demet a la mujer ideal para su hijo, la que podría hacerlo verdaderamente feliz? ¿O habrá sido más escéptica, quizás recordando antiguas decepciones o simplemente queriendo proteger a Can de cualquier posible desengaño? Una de las cosas que me han transmitido, y que eleva la importancia de este encuentro, es que la conversación no giró exclusivamente en torno a la relación de ellos dos. Oh no, mis amigos, esto es mucho más profundo y fascinante. Al parecer, se tocaron temas delicados, temas que quizás rozan el pasado, que abordan las presiones que Can maneja día a día, sus sueños más anhelados, sus miedos más profundos. Demet, al encontrarse en ese espacio tan íntimo en el corazón del hogar familiar, habría tenido acceso a una faceta de Can que pocos conocen, a una vulnerabilidad que solo los más cercanos pueden vislumbrar. Y quizás esa era precisamente su intención, demostrar que entiende su mundo, que está dispuesta a compartir sus cargas y sus alegrías, que no es solo una figura efímera en su vida. Es un movimiento audaz, sin duda alguna. Si Demet logró de alguna manera ganarse el respeto y, lo que es aún más crucial, la aprobación de la madre de Can, esto podría significar un punto de inflexión definitivo y trascendental en su relación. Pero, ¿qué hay de Can? ¿Estaba presente en esta reunión tan significativa? Las versiones que me llegan son, debo admitir,
un poco contradictorias en este punto. Sin embargo, lo que sí me aseguran es que su presencia, o al menos su ausencia estratégica, jugó un papel importante en el desarrollo de los acontecimientos. Si Khan no estuvo presente físicamente, fue una decisión deliberada para permitir que las dos mujeres hablaran libremente, para que se conocieran sin la influencia directa de él, para que sus opiniones fluyeran sin filtros. O quizás fue una forma de poner a prueba a Demet, de ver si era capaz de manejar la situación por sí sola, de demostrar su madurez y su capacidad para entablar relaciones significativas. Si por el contrario Khan sí estuvo, aunque fuera de forma discreta, quizás observando desde otra habitación o uniéndose por momentos, entonces la reunión adquiere una dimensión completamente diferente, la de un frente unido, la de una familia en ciernes que se prepara para dar pasos firmes. Las especulaciones, como ustedes pueden imaginar, no paran de bullir en mi cabeza. ¿Se habló de planes a futuro? ¿De matrimonio? ¿De formar una familia, de tener hijos? Es un terreno pantanoso, lo sé, y debemos ser cautelosos, pero es imposible no imaginarse esas conversaciones cuando dos personas tan significativas en la vida de Khan se sientan a hablar cara a cara. Piensen en las expectativas, en los deseos de la madre de Khan para su hijo, para su futuro, y en las aspiraciones de Demet. ¿Coinciden esos deseos? ¿Se complementan de forma natural, o quizás hubo un choque de intereses, una revelación inesperada que dejó a ambas en un silencio contemplativo y lleno de significado? Una de las pistas más interesantes, y que le da un toque de romanticismo y estrategia a la historia, que he recibido es que Demet llevó un detalle para la madre de Khan. Y no, mis amigos, no fue cualquier detalle insignificante. Se dice que era algo que tenía un significado especial, algo que demostraba que Demet había investigado, que se había tomado el tiempo para pensar en algo que realmente le gustaría a la madre de Khan, algo que demostrara un conocimiento profundo de sus gustos y preferencias. Ese tipo de gestos, mis amigos, son los que marcan la diferencia, los que dejan una huella imborrable. No es solo aparecer con un ramo de flores genérico, es demostrar que te has preocupado, que has puesto atención, que has invertido tiempo y sentimiento en el detalle. Y eso, en una situación tan cargada de expectativas y de potencial tensión, puede ser absolutamente crucial para inclinar la balanza. Ahora, reflexionemos un momento desde la perspectiva de la madre de Khan. Ella ha visto seguramente a muchas mujeres desfilar por la vida de su hijo, algunas de forma fugaz, otras dejando una marca más profunda. ¿Qué hizo que Demet fuera diferente? ¿Fue su persistencia inquebrantable? ¿Su aparente madurez y serenidad? O quizás simplemente ella vio en Demet una conexión genuina, una chispa especial que ella misma no había notado antes, un potencial para la felicidad de su hijo. A veces los padres tienen una intuición especial para estas cosas, ven más allá de lo que nosotros, los observadores externos, podemos percibir. Y si ella, con su sabiduría y experiencia, dio su bendición, o al menos su aprobación tácita, esto es un gran paso para Demet y Khan, un indicio muy positivo para el futuro de su relación. Por otro lado, y esto es innegable, no podemos ignorar que la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante, casi microscópico. Cada movimiento, cada encuentro, cada gesto, es analizado, comentado y a menudo magnificado. Esta reunión, aunque fue un evento privado, íntimo, sin duda dejará ecos y reverberaciones en el universo mediático. ¿Cómo reaccionará la prensa cuando se filtren los primeros indicios? ¿Cómo reaccionarán los fans, siempre tan apasionados y opinadores? Habrá quienes celebren esta unión, quienes vean en ella un futuro prometedor y lleno de felicidad para la pareja, y quienes, quizás, sigan siendo escépticos, esperando ver cómo evoluciona la relación. Pero lo que sí está claro, mis amigos, es que esta reunión ha movido las aguas, ha agitado el avispero, y ha generado una expectación palpable. Y volviendo a Demet, y a la posible estrategia detrás de este encuentro, estoy convencido de que esta visita a la casa de la madre de Khan no fue solo un acto de buena voluntad o un gesto de cortesía. Ella, sin duda alguna, tuvo una agenda clara, un objetivo bien definido. Quizás buscaba consolidar su posición en la vida de Khan, dejar claro que su relación es seria, profunda y que no es un capricho pasajero. O tal vez simplemente quería cerrar un capítulo de dudas e incertidumbres y abrir uno nuevo, lleno de certezas y de compromiso. Es un movimiento estratégico audaz, valiente y, me atrevería a decir, muy bien ejecutado. Si logró sembrar la semilla de la duda o, mucho mejor, la semilla de la aprobación en la mente de la influyente madre de Khan, entonces ha ganado un terreno precioso y fundamental para el futuro de su relación.
También se habla, y esto añade un halo de misterio y seriedad a la reunión, de que hubo un momento de confidencialidad extrema. Es decir, que se acordó mantener ciertos detalles de la conversación en privado, al menos por un tiempo, como una especie de pacto entre ellas. Esto nos dice sin lugar a dudas que lo que se discutió fue de suma importancia, que las implicaciones de esa charla son significativas y que prefieren manejar la información con cautela y discreción. Y eso para nosotros, los que investigamos detrás de cámaras, los que intentamos desentrañar los hilos de estas historias, es un desafío fascinante. Porque significa que hay mucho más por descubrir, que las piezas del rompecabezas aún no están todas a la vista, y que la historia aún tiene muchos capítulos por revelar. Imaginemos la escena, mis queridos amigos, para darle un toque más vívido a este relato. La casa de la madre de Khan, un lugar cargado de recuerdos, de historias familiares, de la esencia de toda una vida. Y en medio de todo ese universo de vivencias, Demet, una figura que busca hacerse un hueco, que busca demostrar su valor, su autenticidad, su capacidad de amar y ser amada. La tensión, el ambiente cargado de expectativas, la posibilidad latente de que se revelen verdades ocultas, de que se tomen decisiones cruciales. Es el escenario perfecto para un drama, para una película digna de un Oscar. Y lo más interesante y emocionante de todo es que esto no es ficción, esto está sucediendo en la vida real, frente a nuestros ojos. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar de todo esto? Si la madre de Khan le ha dado el visto bueno, si ha mostrado su aprobación, es muy probable que veamos a Demet y Khan más unidos que nunca, más firmes en su compromiso. Quizás anuncien planes concretos para el futuro, como una boda, o simplemente se muestren más seguros, más sólidos en su relación, proyectando una imagen de unidad y fortaleza. Si por el contrario la reunión no fue tan exitosa como Demet esperaba, si surgieron obstáculos o dudas, bueno, eso también podría tener consecuencias significativas. Podríamos ver un distanciamiento, una nueva fase de incertidumbres, o quizás, una lucha aún más intensa por demostrar que su amor es verdadero. Pero hasta ahora, y basándonos en la información que hemos podido recopilar, las señales apuntan hacia un resultado positivo, hacia un avance importante en su relación. Las fuentes que me han proporcionado esta información son muy seguras de lo que vieron y oyeron. No son rumores de pasillo, no son conjeturas sin fundamento. Son detalles concretos, información verificada que apunta a una reunión con un propósito muy definido, con una agenda clara y con objetivos estratégicos. Y eso, mis amigos, es lo que me emociona de este canal, poder traerles estas primicias, estas pinceladas de verdad que nos ayudan a entender mejor el fascinante mundo que nos rodea, y en este caso particular, la vida de estas personalidades que tanto admiramos y que generan tanta curiosidad. En resumen, mis queridos amigos, la reunión de Demet en casa de la madre de Khan no fue un simple encuentro casual o una visita de cortesía sin mayor trascendencia. Fue un evento cargado de significado, de estrategias cuidadosamente pensadas, y de posibles revelaciones que podrían cambiar el curso de su relación. Demet buscó con audacia y determinación ganarse la aprobación, demostrar su compromiso y, quizás, asegurar el apoyo incondicional de una figura clave y muy influyente en la vida de Khan. Si lo logró, el futuro de su relación podría dar un giro espectacular, consolidándose y avanzando hacia nuevas etapas. Y si no, bueno, la vida siempre nos sorprende, ¿verdad? Lo que sí está absolutamente claro es que esta reunión ha sido un paso importante, un movimiento audaz y estratégico que promete tener repercusiones significativas en su vida personal y en su proyección pública. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos detectives de la vida de las celebridades. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo he disfrutado investigándola y compartiéndola con ustedes. Ha sido un verdadero placer desentrañar estos secretos, estas capas de misterio, junto a ustedes. Ahora, la parte más importante para mí, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet logró conquistar a la madre de Khan? ¿Qué creen que se dijo en esa reunión tan íntima y cargada de significado? ¿Cuáles son sus predicciones para el futuro de Demet y Khan? Déjenmelo todo en los comentarios, porque me encanta leerlos, me fascina debatir con ustedes y sus opiniones son de un valor incalculable. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido al borde del asiento y les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quienes también
Frutan de este tipo de historias y debates. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más. *** Suscríbanse al canal *** y activen esa *** campanita *** para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Un abrazo enorme para todos ustedes. Hasta la próxima.